¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy justamente tenemos a su compañera Nancy, que es de acá de Cochabamba. Y bueno, ella va a ser nuestra paciente modelo. Por razones didácticas, vamos a mostrar justamente la parte práctica donde se va a hacer el rastreo de los pies. Sin embargo, el tema de las patologías, por respeto a su privacidad, no lo vamos a dar a conocer. Bueno, vamos a dar un par para que ustedes vean cómo se hace la hermenéutica, pero los pares como tal que nos arrojan patologías no lo vamos a dar a conocer por respeto a su privacidad. Bueno, valga la redundancia. Entonces vamos a mostrar el tema del rastreo, cómo se hace el procedimiento. Bueno, entonces de esa parte no se preocupen, por favor. Ahora se les está compartiendo justamente la pantalla donde está la parte inicial, ¿no? Esta clase está siendo grabada, entonces de esa parte tampoco se lleguen a preocupar. Habíamos indicado de que esta terapia es totalmente alternativa y puede trabajarse de manera paralela, es decir, que no necesita cortarse una terapia convencional, como por ejemplo un tratamiento farmacéutico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a cortar nosotros siendo biomagnetistas? Uno, llegamos a romper justamente la ética médica en la que se rige justamente el biomagnetismo médico y también la medicina convencional, ¿no? Es decir, llegar a interferir con el tratamiento médico de otro terapeuta, en este caso de otro médico. Ahora, otro factor que puede actuar como inconveniente es justamente de que, por ejemplo, si su compañera tendría Helicobacter, y yo le corto, ¿no? Le digo, ya le hemos tratado el Helicobacter el día de hoy, puede dejar de tomar sus medicamentos. Si es que yo le hice un mal rastreo, está bien, le ataqué el Helicobacter, pero no le ataqué los patógenos que le preceden, entonces puede actuar de manera resistente el Helicobacter pylori y más bien empeorar la paciente, ¿no? Entonces el medicamento ya no le va a servir como tal y por ello es preferible no intervenir con los tratamientos médicos. Habíamos indicado de que la acidez extrema normalmente va a contemplar la presencia en cantidad de hongos patógenos y de virus de ARN estructural y de ADN patógeno. Por otra parte, una alcalinidad extrema llegaría a contemplar parásitos, bacterias patógenas y bacterias no patógenas. Justamente cuando hablamos de este tipo de pares, estaríamos hablando de patógenos simples o enfermedades simples, es decir, patologías o enfermedades vinculadas por un solo ente patógeno, un virus, una bacteria, un hongo o un parásito. ¿Cuándo se hace crónico? En este caso se hace crónico cuando se juntan más de dos patógenos y pueden generar una patología crónica, una enfermedad oportunista o un fenómeno tumoral. En este caso, por ejemplo, algo que siempre colocamos como un ejemplo didáctico es el caso del VIH, ¿no? El VIH es un virus de inmunodeficiencia humana que es un virus simple, es decir, que está soportado por un solo ente patógeno viral, ¿no? Como es el virus del VIH, valga la redundancia. Este patógeno simple no provoca nada. Hay personas que viven más de 65 años con este virus sin tener ningún problema en su salud. ¿Cuál es el detalle? Cuando se anexa este patógeno simple con justamente un patógeno oportunista como el de la tuberculosis, pasa a una enfermedad crónica que se conoce como el SIDA, entre otros patógenos oportunistas que pueden darle a la persona, ¿no? Entonces, de ahí tendríamos una enfermedad compleja, ¿no? O una enfermedad crónica, como le quieran llamar. Por otra parte, vamos a tener justamente
las enfermedades tumorales, ¿no? O los fenómenos tumorales que ya son soportados por más de 3 o 4 patógenos simples. Es decir, sí o sí, para que sea un fenómeno tumoral positivo, un cáncer verdadero, vamos a necesitar la presencia del Mycobacterium, ¿verdad? En este caso, el leprae. Ahora, en este caso, más allá de tener el leprae, que es una bacteria, tenemos que tener la presencia de otros patógenos. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, ¿no? Normalmente la presencia y la manera conjunta de actuar de estos dos patógenos van a generar una propensidad desde ya a un cáncer cérvico-uterino. Pero más allá de eso, vamos a tener justamente la necesidad de tener la presencia de otros dos patógenos, ¿no? Entonces, ya en el fenómeno tumoral que empezamos el miércoles, vamos a ver justamente la unión de los patógenos, la simbiosis de estos patógenos que dan paso a la presencia de un cáncer verdadero o un cáncer falso, entre comillas, que es lo que nos dan como un cáncer o tumor benigno, ¿no? Que si bien es benigno y tarda en progresar a un fenómeno tumoral positivo, la presencia de un tuberculosum, un leprae, en este caso llegaría a dar lo positivo, ¿no? Un cáncer positivo. Habíamos indicado justamente que para el biomagnetismo es necesario contemplar algunos preámbulos dentro del protocolo. Dentro del protocolo, nosotros vamos a tener un conjunto de factores, ¿no? En este caso vamos a tener, ahora les comparto en pantalla otra diapositiva. En este caso vamos a tener el consentimiento del paciente, ¿no? Que esto solamente se les ha pasado a las personas que han adquirido el material. Entonces, este consentimiento, denme un minuto, por favor. ¿Sabes quién también se lo plantea? Está con Federico, el hijo de... Ella fue antes. ¿Así? Sí. También a la... No sé si también lo llevamos con de la sobrina de la comadre Reina, ¿no? No, con esta voz ya no lo sé. Ya no. Hay que meter ahí afuera, no la traen encima aquellos flores. Igual que la que la encontré y no. No tiene. Entonces, lo que les estaba comentando justamente es esta parte, que acá tenemos el consentimiento del paciente, ¿no? En esta parte del consentimiento se les indicó justamente de que ese consentimiento impreso ustedes tienen que darle a su paciente para que con su puño y letra el paciente escriba, ¿no? Justamente sus datos personales. En este caso, habíamos indicado de que se le tiene que explicar a su paciente si es menor de edad, pues a los padres y si es mayor de edad a su persona, ¿no? ¿En qué consiste la terapia del biomagnetismo médico? ¿No? Entonces, en esta parte nosotros tenemos de manera escrita justamente
en qué consiste el biomagnetismo médico, ¿no? Y lo vamos a leer. El biomagnetismo es una terapia que no ofrece ningún riesgo ni efectos secundarios, por lo tanto, es inocua, que no provocará ningún daño físico ni moral, y en ningún momento pretende reemplazar ni competir con las terapias médicas convencionales. Es una terapia complementaria fundamentada en la seguridad bioenergética, cuyo fin es coadyuvar al proceso de sanación del paciente, en este caso consultante, por lo que su participación es espontánea, libre y consciente. Su ejecución cuenta con el consentimiento del paciente, consultante, y a través del presente de su aval y consentimiento previo al terapeuta para que se pueda realizar un rastreo y según sea el resultado, la implementación de protocolos, que implican la colocación de imanes en diferentes partes del cuerpo, los cuales están forrados de tela o cuero para garantizar que el material magnético en ningún momento entre en contacto con su piel. Y acá un paréntesis, en realidad que entre o no en contacto no implica ningún daño, excepto si los imanes llegan a salirse, pueden llegar a ejecutar una presión. En este caso, la fuerza de atracción, provocando la ruptura de vasos sanguíneos, ¿no? Pero al estar forrado con tela, cuero o cuerina, no va a afectar este en ningún momento, ¿no? Volviendo, y que para garantizar su permanencia en la zona requerida, se puede emplear adhesivo o algún otro material que ayude a sujetar los imanes sin provocar daño al paciente. Se ha informado al consultante que según sea su padecimiento, la terapia se llevará a cabo en sesiones y con intervalos de tiempo, los cuales después de un número determinado llegarían a completar el tratamiento y que la asistencia a las consultas es su responsabilidad. Asimismo, se ha informado que en esta terapia se garantiza la confidencialidad relacionada con su identidad, así como de cualquier otra información inherente a su persona a la que eventualmente pueda tenerse en esta terapia. En esta parte, entonces, vamos a bajar y en esta parte el paciente escribe su nombre completo, ¿no? Vamos a usar el nombre de Juan Pérez, su número de pasaporte o número de carnet de identidad, nacionalidad, acá ponen la nacionalidad de la que sea el paciente, digamos boliviano. Estado civil es indiferente, ¿no? Pero en este caso, al tratarse de un documento, vamos a colocar lo que sea, ¿no? En este caso, soltero. Fecha de nacimiento, acá colocamos la fecha de nacimiento del paciente. Domiciliado en, acá se coloca de igual manera su domicilio completo y lleno este consentimiento en fecha y acá ustedes colocan la fecha de la terapia, de la primera sesión, ¿no? Estoy consciente de que no tengo. Si mi paciente indica que no tiene cáncer, no. Si mi paciente indica que no tiene implantes, se coloca que no. Si mi paciente no tiene embarazo, se coloca que no. Si no tiene marcapaso, se coloca que no. En caso de que sí tenga, coloca sí. Bueno, es lo único que llega a variar en realidad. Luego de ello, el paciente tiene que leer esta parte, ¿no? Que prácticamente ya es su aval. Indica de que ha sido informado o informada apropiadamente, de manera objetiva, clara y sencilla, de qué trata la terapia. Asimismo, indica justamente de que su participación es totalmente espontánea, libre y consciente. Y de igual manera que está consciente de que el colocado de los imanes cuenta con su aprobación. Bueno, que es lo más importante. Y que está de acuerdo que la terapia no pretende reemplazar a la medicina convencional. Una vez que lee todo esto, el paciente pues prácticamente coloca su firma acá,
¿no? Eso sería en parte lo del consentimiento del paciente, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda o consulta en esta parte. He dicho de tener Buenas noches. En caso de... ¡Qué milagro! A ver, les he silenciado a todos. Si tienen alguna duda, activen recién su micrófono, por favor, si no hay interferencia. Una pregunta justamente de su compañera es el tema del implante. Si hay algún implante en la persona, en realidad no llega a afectar en ningún caso, ¿no? Eh, para que lo comprendan de manera más clara, si mi paciente tiene algún imán, o perdón, algún implante que pueda generar atracción con el imán, no va a perjudicar al paciente o a la paciente con implante, ¿no? En este caso hay la susceptibilidad de que pueda ocasionar algo de más, pero no es como que el imán pueda destornillar, digamos, ¿no? El implante o pueda generar algún problema, ¿no? Lo que sí, tal vez, si es que hubiese atracción con el imán y el imán es más de 6000 Gauss, digamos, que es muy fuerte, y si tiene atracción, lo único que va a generar justamente es una presión, ¿no? Y por la presión puede haber un poco de ruptura de vaso sanguíneo, ¿no? Pero de ahí en más no provoca daño, no provoca rebote o algo, ¿no? perfecto. Ok, ¿alguna duda, consulta tal vez? Profe, ¿funciona igual cuando a la gente le ponen tornillos o clavos ¿El implante? en las piernas? Sí, correcto. En realidad no hay ningún problema, ¿no? Eso es lo que le decía a su compañera. No es, como se dice, ¿no? No es que el imán lo vaya a destornillar o vaya a generar algún efecto. Solamente habría que tener cuidado con el nivel de gausaje del imán, cosa de que tampoco le cause mucho daño o presión entre implante e imán, ya que al medio como estaría la piel, entonces el detalle sería que no le cause daño o dolor o molestia, ¿no? Durante el tiempo que esté el imán. Dijiste por eso hasta 4000, ¿no? Sí, correcto. Hasta 4000 es lo permitido. Lo ideal, digamos. En realidad depende justamente en la masa corporal, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora sí, es que justo recién acaban de permitirme la tarjeta. Ya, entonces, bueno, lo que le decía, ¿no? A su compañera, em, se puede usar imanes perdón, se pueden usar imanes de 3000 Gauss y de 4000. Los de 3000 Gauss justamente son imanes que pueden usarse en zonas muy delgadas, ¿no? Por ejemplo, la zona facial, al ser muy delgada, entonces no tiene mucha grasa, no tiene mucho músculo, entonces de ahí se puede usar. En este caso, los de 3000 al ser imanes pequeños, no van a actuar en interacción con otras zonas, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en el hígado tenemos tres puntos, ¿no? Que son estos: suprahepático, hígado, perihepático. Y el detalle es de que si yo coloco un imán, digamos, grande, puede interferir el campo magnético con el otro punto. Entonces, lo mismo en el ojo. Si se da cuenta en la parte facial, acá está 100 y justamente acá va a estar ojo, mácula y demás, ¿no? Entonces un imán de 3000 no va a tener tanto campo magnético como para perjudicar otros puntos. Ok. En caso de embarazo, lo que habíamos indicado, ¿no?
Los imanes no van a generar abortos espontáneos, tampoco van a generar deformaciones o malformaciones en la etapa de gestación. Sin embargo, en el embarazo hay que tener un poco de cuidado porque de por sí, ¿no? Y sin pretender ser machista ni nada, la mujer es sensible, ¿no? Entonces, si es que, ¿no? Ha habido una intervención de biomagnetismo, entonces puede que si la mujer al momento de parir justamente ve que hay una deformación, malformación o algo y lo puede relacionar con el biomagnetismo, ahí tal vez habría un problema, ¿no? Por eso es importante justamente indicar antes de iniciar la terapia de que no tiene ningún efecto rebote, efecto secundario, el impacto de imanes en una persona embarazada, en una mujer embarazada, ¿no? Y el consentimiento justamente también es un apoyo para validar este tipo de circunstancias, ¿no? De que la mujer, en este caso, en etapa de embarazo o gestación, ha sido consciente de que el biomagnetismo no genera ningún efecto secundario. Bueno, entonces eso por favor. ¿Alguna otra duda o consulta? Ok, no sé si pueden activar sus micrófonos para responder, por favor. No, profesor, duda ninguna. Aparte, ese material ya lo hemos estudiado y se le ha, usted ha evacuado esas preguntas varias veces. ¿Cómo estás, señora Gracias, profe. Sandra? Buenas noches. No, no hay de qué. Bueno, esta clase justamente es, entre comillas, repetitiva, ¿no? Porque si bien las personas que han adquirido el material lo han debido estudiar o deberían haberlo estudiado, también es para que se puedan informar o puedan, de cierto modo, reforzar, ¿no? Entonces, no se preocupe, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a repasar justamente lo que nos interesa, que es ya la parte práctica, que es donde ya va a entrar su compañera. Habíamos indicado de que, bueno, después de hacer este protocolo del consentimiento, nosotros tenemos que llenar el historial del paciente, ¿no? El historial del paciente es lo que les estoy mostrando justamente ahora en la pantalla. Y en este caso, el historial justamente va a tratar de llenar, de recabar los datos de la persona que está haciendo de su paciente, ¿no? Entonces acá otra vez, ¿no? Nombre del paciente, ustedes van a colocar su nombre completo, fecha de nacimiento, colocan, ¿no? De igual manera su fecha de nacimiento, edad, sexo masculino o femenino, no sexo con el que se identifica. Bueno, en este caso, fecha de rastreo, que sería, digamos, 14 de abril del 25-26, el año que ustedes estén. Diagnóstico. Muchas veces sus pacientes, consultantes, no les van a decir el diagnóstico como tal, ¿no? En este caso, muchas veces puede que su paciente pueda venir a la terapia para corroborar, para curiosear, ¿no? Entonces, algunos no le van a decir. Bueno, vulgarmente les pueden decir entre comillas, a ver si lo adivina, ¿no? Pero otros pacientes les pueden decir con qué es lo que viene, qué es lo que le aqueja, qué es lo que le preocupa. Digamos que mi paciente
es mujer y viene con el virus del papiloma humano. En este caso tiene acá BPH de diagnóstico y pues prácticamente acá ustedes van a llenar su número de teléfono fijo y número de teléfono celular. ¿Cuál es el detalle e importancia de este punto? Si ustedes por algún motivo tienen algún problema, prácticamente pueden llamarle y reprogramar su consulta. ¿Qué es lo que yo hago? Si es que yo veo que estoy cansado, agotado, lamentablemente prefiero quedar mal en algún momento con mi paciente a hacerle una mala terapia o a hacerle la terapia aburrido, cansado, llegando al punto incluso de si yo quiero practicar bioenergética porque ya me da flojera, entre comillas, trabajar ese día y por hacer rápido quiero aplicar bioenergética, por mi aburrimiento, por mi choque energético, puedo provocar de que los puntos biomagnéticos que yo encuentre sean falsos, ¿no? Entonces siempre tengo que velar por, primero, por mí y luego de velar por mí, pues va a ser por el paciente. No se olviden justamente el ejemplo que les colocaba del avión, ¿no? Primero nosotros y después el paciente, que es un efecto colateral positivo que se genera en bucle, ¿no? Entonces, eso yo les pido por favor, no por ser mercantilistas en algún punto, traten de abarcar los tantos pacientes que puedan en un día. Vean sus limitaciones, vean con cuántos se cansan, vean con cuántos ya no dan, vean su cantidad de terapias que pueden hacer, vean la cantidad de sesiones que necesitan, ¿no? Más que todo, en vez de enfocarse en una parte mercantilista, siempre enfóquense en su capacidad personal de ustedes al hacer un rastreo y en cómo pueden ayudar a una persona. Porque si uno de sus pacientes tiene un éxito al 100%, va a recomendar uno y otro, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta. Y haciendo énfasis a justamente, bueno, lo que les decía, ¿no? Justo acá en Cochabamba vino uno de sus compañeros, ¿no? De uno de los estados, de departamentos, y vino el fin de semana, ¿no? Yo les había comentado que trabajamos en algún punto con un doctor de acá de Cochabamba que hizo el diplomado en biomagnetismo como nosotros, pero nos alejamos, ¿no? Justamente por esta falta de respeto que tuvo hacia mi madre. Y bueno, ¿cuál ha sido el detalle? Está haciendo conocer mal el biomagnetismo justamente por el tema de la burla que les decía, ¿no? Si ustedes quieren trabajar con bioenergética, no pueden jugar con la energía del paciente, ¿no? No pueden preguntar al paciente cuántos hijos tienes, uno, dos, tres, cuatro y la cantidad que le dé porque su energía tiene hijos y la persona no. Este terapeuta, ¿no? Que de paso es doctor y hace quedar mal a la terapia, ¿qué es lo que hace? Justamente pregunta, hace acostar a la persona y por bioenergética pregunta cuántos suplementos necesita, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Entre lo que él pregunta de los suplementos, a un paciente justamente le ha detectado que necesita 4.000 bolivianos en productos, que son valor de unos $600. Si la persona no tiene, significa que no puede continuar con el tratamiento, ¿no? Entonces eso, perdón por la vulgaridad, pero es algo tonto, es algo estúpido, en el sentido de que esta terapia no es para gente que tiene, es para gente que no tiene y para gente que tiene. Entonces, si ustedes están acá por la parte mercantilista, lo siento, pero esta no es su área. Bueno, esta terapia justamente se enfoca en brindar el tema de la salud y dar una esperanza más allá de un médico, ¿no? Yo les decía que a mi mamá justamente le han dado 3 meses de vida y ya está más de 8 años acompañándome,
¿no? Ya más de 10 años prácticamente. Entonces, nosotros tenemos que ser esa luz de esperanza que puede brindar tanto apoyo dentro del biomagnetismo a personas que tienen dinero y que no tienen. Gracias a este tipo de doctores que hacen quedar mal al biomagnetismo, se genera esto, ¿no? Justamente me comentaba su compañero de que por el curso está cobrando 7,000 bolivianos, que son casi $1,000, ¿no? Entonces, fíjense justamente el tema del mercantilismo que se maneja, ¿no? Entonces, seamos más conscientes en brindar calidad que cantidad en nuestras terapias, ¿no? Ya que, como les digo, si nosotros trabajamos con un paciente al 100% y logramos una recuperación, pacientes es lo que nos va a sobrar, entre comillas, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta, por favor. Ahora, dentro de esta parte que indica la descripción de patógenos, habíamos indicado que acá vamos a colocar el tipo de par, ¿no? En este caso, por ejemplo, si a mí me da pineal, que es un par biomagnético, en esta parte yo coloco qué tipo de par es. Habíamos indicado que hay 8 tipos de pares, disfuncionales, especiales, ¿no? En este caso es un par disfuncional. Acá vamos a colocar que es un par disfuncional de la glándula pineal, ¿no? Glándula pineal. Acá justamente nosotros vamos a hacer un checklist. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que causa la glándula pineal? Puede causar despigmentación corporal, ¿no? Puede causar problemas con el sistema inmunológico. Puede causar también que la persona tenga alguna afección en la parte psicológica, es decir, algún problema emocional atrapado. Ahora, esto es lo que ustedes tienen en sus manuales, ¿ok? Ahora, si bien tienen ustedes una lista de 8 síntomas para este tipo de disfunción, ustedes tienen que hacer un checklist, es decir, a un lado tener justamente su manual y acorde a eso preguntar, ¿no? Si su paciente, por ejemplo, tiene este problema de una disfunción glandular, no le van a decir, usted tiene disfunción glandular, ¿no? Ustedes le pueden decir, según el rastreo, a mí me sale que usted presenta una posible disfunción de la glándula pineal. Sin embargo, esto no es totalmente certero en el sentido de que no es algo diagnosticado de manera 100%, ¿no? Sin embargo, usted puede haber presentado algunos síntomas donde se refleje esta propensidad, ¿no? Entonces siempre vamos a hablar de posible y de propensidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no podemos diagnosticar. Entonces, ustedes van viendo el listado de su manual. En su listado, ustedes tienen despigmentación, problema con sistema inmunológico, afección a lo psicológico. Entonces, ustedes le preguntan al paciente. Acá en el rastreo, en este par, me sale que usted puede tener alguna despigmentación corporal. ¿Usted ha notado que está perdiendo pigmentación en alguna zona de su cuerpo? No estoy notando ello. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si no tiene ese síntoma, no lo anotan, ¿no? Ahora, si ustedes le dicen a su paciente, normalmente me resfrío con frecuencia, ¿no? Si les dice eso a su paciente, entonces ustedes anotan recién el problema con sistema inmunológico. De igual manera, le pueden preguntar, ¿no? Según el rastreo, me sale que usted tiene alguna afección a la parte psicológica.
¿Usted tiene algún tipo de emoción, tal vez atrapada, ira, odio, rencor, depresión? ¿Usted ha tenido algún diagnóstico psicológico, clínico? Sí, he tenido, actualmente estoy con un poco de ira, algún poco de, no sé, depresión, ¿no? Entonces ustedes anotan. Si es que no presenta síntomas, no lo anotan. Si sí los presenta, lo anotan. Como les digo, más que todo va a funcionar como para un checklist. Bueno, ahora vamos a pasar entonces ya a la parte práctica. Bueno, entonces vamos a activar la cámara justamente de un equipo con el que me voy a unir y ya mediante eso vamos a ver justamente cómo se llega a aplicar la práctica y en este caso la parte de los pies. Denme un minuto, por favor. Perfecto. ¿Alguna duda o consulta que tengan hasta mientras, por favor? No sé si toda esta parte ha quedado clara, algún comentario tal vez. No sé si pueden confirmarlo activando su audio, por favor, o escribiendo en el chat. Lo escucho, profe, pero ya no veo su presentación, gracias. No, no se ve. Ok. Ahora se les está mostrando justamente unos pies del paciente. No sé si pueden corroborar, por favor. No Sí, se yo los ve. alcanzo a ver. Buenas tardes. Sí los veo yo. No, profe, No, yo no no se los ve. veo. Yo los pude ver girando
con el dedo la pantalla de mi celular hacia la izquierda y entonces aparecen en uno de los cuadritos, es como aparece el video. En la pantalla en sí, como siempre he usado las clases, no, pero haciendo el dedito, recorriéndolo hacia la izquierda, aparecen los pies. Sí, correcto. Si están en un equipo móvil, si están en un celular, deslicen, por favor, de la derecha, no, de la izquierda hacia la derecha, por favor, y van a ver Ahora sí se ve. Perfecto. Denle clic a ese recuadro y ya se les va a agrandar la imagen. Listo, profe. Perfecto. Los demás, no sé si pueden comentar si todo bien, por favor. Ya, profe, ya se mira. Perfecto. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, les había indicado, el par biomagnético consta de un polo negativo, que es el color negro, que se conoce como el polo norte, y de un polo positivo, que es de color rojo, y también se conoce como el polo sur. Bueno, justamente este par biomagnético. Buenas noches, Licen, no se escucha. ¿Los demás sí me escuchan? Profesor, no se Sí. ve en la pantalla, disculpe. Sí se escucha bien. Sí se escucha bien, profe. Ok, a ver, denme un minuto. Ok, no sé si me logran escuchar ahora y si logran ver la pantalla, por favor, donde se están enfocando los pies. Sí, se ve y se escucha. Sí, sí se ve y se escucha. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Habíamos indicado que el par biomagnético justamente es la unión de dos polaridades, ¿no? La negativa y la positiva. Estos dos, al unirse, bueno, en puntos diferentes del cuerpo, van a crear un campo magnético. Bueno, ahora, ¿cuál es el detalle? De que esto va a crear justamente un circuito cerrado. Ahora, ¿Es el tuyo? ¿por qué no pueden haber tres imanes, bueno, para uno solo? Es decir, para un negativo, dos positivos que actúen como par biomagnético. Porque en este caso no se cierra el circuito y no actúa como par biomagnético. ¿Ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado en ello. Entonces, en este caso, nosotros... Va a bajar un poquito más, por favor. Perfecto. Habíamos indicado de que la distancia entre esta parte final de la camilla, bueno, tiene que ser mínimo de 3 dedos, es decir, 5 centímetros aprox. Que acá, como se dan cuenta, sí cumple, en este caso, la medida, ¿verdad? Entonces, perfecto. Entonces, en este caso, vamos a fijarnos que su compañera esté en una posición correcta, se va a relajar, tranquila, no se tense, tranquila, respire. Normalmente cuando está tensa o tenso el paciente, se pide que respire, ¿no? Entonces vamos a hacer dos respiraciones. Vamos a hacer una respiración profunda, inhalando aire, retenemos y lo soltamos poco a poco. Otra vez, una última respiración. Inhalamos, retenemos y
lo botamos poco a poco. Si se dan cuenta, la diferencia es de que ahora los pies están más flexibles, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Si se dan cuenta, nos vamos a fijar en el taco de la persona, ¿no? En la suela del tenis, del zapato, de lo que trae. Si ustedes se dan cuenta, están nivelados, ¿verdad? No sé si pueden corroborar, por favor, esa parte. Activen su micrófono, por favor, para compartir si pueden. Sí, está bien, está bien. Sí, sí se mira bien. Sí. Sí, sí se puede apreciar que está parejo los pies. Perfecto. Entonces acá aplicamos lo que les decía. Dedo pulgar justamente en el tobillo, ¿verdad? Acá. Dedo índice en la parte del talón de Aquiles y los 3 dedos en la parte posterior del tenis. Agarramos y vemos, ¿no? Entonces, en esta parte se nota que están los pies nivelados, ¿verdad? Siempre usen guantes. ¿Cuál es el chiste de esto? Justamente, si bien usamos guantes para protegernos y demás, el detalle es de que si bien ubicamos los zapatos, al momento de colocar, lamentablemente vamos a tener un poco de interacción bacteriana, ¿no? Entonces, sí somos realistas. Ahora, ustedes, como terapeutas, al hacerse un impacto, pueden colocar el polo negativo y un polo positivo en timo. ¿Qué quiere decir? En este caso, ¿no? Acá les voy a mostrar. Digamos que esto es, bueno, la solera, la polera, la pijama que ustedes usan para la terapia. Digamos que esta es la parte del tórax y que acá está justamente la parte de timo, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, indiferentemente por dentro o por fuera, colocan el polo negativo tocando el cuerpo en timo y el polo positivo ustedes lo colocan ahí, cosa de que se sujete, ¿no? En su polera, ¿no? Entonces ustedes ya con eso pueden tener una protección a su sistema inmunológico y eso lo dejan durante toda la terapia. Bueno, es un dato que, bueno, ahora recién les estoy dando ya de manera práctica. Entonces, vamos a colocar el polo negativo en el primer punto biomagnético, que es pineal, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar justamente el polo negativo y lo vamos a colocar en el paciente. Dice una pregunta, ¿cómo ajusta el imán en el pineal con que lo agarra? Bueno, yo tengo justamente dos formas de agarrar. Uno puede ser con las horquillas de pelo. Bueno, no sé si recuerdan que en una clase les mostré los agarrapelos u horquillas de pelo, de cabello, ¿no? Entonces, lo que normalmente hago es colocar, y una horquilla más me lo puedes traer, por favor. Ahora les voy a mostrar justamente cómo se puede agarrar de dos diferentes formas. Uno, ya sea con la horquilla de cabello o de pelo, y la otra con justamente la cinta masking o cinta de papel, ¿no? Como lo quieran llamar. ¿No es posible ver dónde se están poniendo los imanes? Sí, sí, sí.
Deme un ratito, por favor, justo están trayéndome el Gracias. papel. Ya, justamente les decía esto, ¿no? Esto se conoce como horquilla o agarrapelo. Bueno, no sé si lo logran ver, por favor. Sí, sí se alcanza a ver. Aquí en México le llamamos prendedores. ¿Ve? Es diferente nombre. Entonces, bueno, eso es lo que yo normalmente uso para poder colocar un imán, especialmente si es en el cabello. Igual sirve si es en una prenda, no hay ningún problema. ¿Cuál es el detalle? Esto les va a sujetar pues para siempre. Con la cinta de papel o cinta masking, ¿cuál es el detalle? De que se va a gastar y cada tanto tienen que comprar uno. Ahora, obviamente ustedes pueden usar la misma cinta en el paciente entre un par y otro que se coloca. El detalle es de que deja de tener la misma resistencia, ¿no? Entonces, vamos a la parte de la cabeza. Sí, enfocarle en la cabeza. Así. Acá. Ahí, vamos a alturas, ¿no? Perfecto. Ok. Entonces, habíamos indicado de que para encontrar el punto de pineal, ustedes no lo ven, pero acá tenemos una parte de la oreja y la otra, ¿no? Que es en esta posición. Entonces, vamos a trazar en una distancia de un punto hacia otro, lo que es un poquito más arriba. Perfecto. Lo que es la línea de las orejas y vamos a ver que justamente esté a la recta de la nariz. Entonces, usamos el polo negativo y con el agarrapelo que les estoy mostrando, vamos a colocar una parte acá, ¿no? Que atraviese el cabello en una capa fina y en la otra el imán. Y eso va a permitir que no se caiga, ¿no? Entonces, ahora lo voy a colocar mejor. Y ahí, ¿no? Y ahí se sostiene. Ahora, si yo quiero que no se baje, tal vez, entonces lo que hago es sujetar un poco más y ahí queda, ¿no? Entonces, si lo pueden ver, ahí se agarró. Entonces, lo que yo hago, justamente, es venir a la parte de la cabeza, de los pies, perdón, y agarro los pies, le pido de que esté tranquila, relajada y rastreo. Lo que hago es hacer un movimiento ligero, justamente cosa de que sea como abrir y cerrar un libro, ¿no? Entonces, un poquito más hacia abajo de la cámara, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay una distorsión, un poquito más, ¿no? Si pueden ver. Habíamos Y ahí se mira el acortamiento. Correcto. Habíamos indicado de que la escuela indica que si es menor a 1 centímetro, no es un acortamiento verdadero. Si es mayor, sí lo es, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es prácticamente todo el taco que tiene el acortamiento y el taco es más de 1 centímetro, ¿no? Entonces, otra vez, para que ustedes lo vean, acá tiene un acortamiento mayor a 1 centímetro. Que seas para pineal, ¿cuántos pares hay? ¿Quién se anima a decirme? Ya deberían saberlo. Hay 2 pares,
¿no? Hay dos pares, pineal, pineal y pineal bulborraquídeo. Entonces, otra vez. En esta parte vemos justamente de que ya tiene pineal de polo negativo y coloco pineal de polo positivo. Una vez que yo coloco pineal de polo positivo, rastreo los pies y un poquito más abajo, y está el nivelamiento, ¿verdad? Ahora, yo les había indicado en este caso de que pineal tiene otro par, que es bulborraquídeo. Si yo ya encontré el par de pineal-pineal, no es necesario rastrear con el polo positivo el bulborraquídeo porque ya tengo el par. Como ya tengo el par, lo anoto en mi historial del paciente y salto al siguiente punto que es parietal, ¿no? Entonces hacemos el mismo procedimiento. Acá siempre empezamos por el lado derecho, ¿no? Parietal a unos 3 dedos de distancia, colocamos una horquilla y hacemos agarrar con el imán. ¿No? Entonces dejamos el polo negativo en parietal. Acá vemos que no hay un acortamiento, está nivelado. Como no tenemos un acortamiento en parietal, prácticamente lo quitamos. Quitamos el par biomagnético colocado en parietal. Lice, una pregunta. ¿Por qué empezó primero colocando el polo positivo? Coloqué el polo negativo. Acá colocamos otro punto que es en el punto de hipófisis, parte media de la frente, que sería en el tercer ojo. Y en este caso, vemos, otra vez, no hay acortamiento. Entonces, ¿qué se hace? Lo que hacemos es pasar a otro par biomagnético. En este caso vamos a pasar al... Vamos a cerrar los ojitos. Y vamos a pasar al punto de ojo. Que lo estemos haciendo no en el número, ¿no?, de los pares que estamos avanzando, no interfiere. Ustedes pueden hacer de la manera que a ustedes les convenga, pero en lo posible sin saltarse un par, ¿no? Acá vamos a ver el punto de ojo y tampoco tiene un acortamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a otro punto. Le colocamos en 100 el polo negativo. Pedimos que se relaje y si pueden darse cuenta, acá hay un acortamiento igual
que es de 1 centímetro. Entonces, colocamos par de 100, que sería 100, 100. 100 derecho de polo negativo, 100 izquierdo de polo positivo. Una vez está colocado el par biomagnético, bajamos otra vez a los pies y una vez que bajamos a los pies, corroboramos. Y si se dan cuenta, los pies están nivelados. ¿Ok? Entonces, en eso consiste prácticamente el rastreo de primer nivel, que es colocar justamente un polo negativo, bajar a los pies, corroborar si hay un acortamiento o si no lo hay, y una vez que encontremos un acortamiento, pues prácticamente buscamos con el polo positivo con qué punto se llega a nivelar los pies, ¿no? Entonces, eso, por favor. ¿Alguna duda o consulta en este punto? Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, dígame, por favor. Sí, miren, mi inquietud es esta. Mi esposa, cuando tiene desnivelados los pies, normalmente el derecho lo tiene largo. Le pongo el Pargois y se nivela. Luego yo de manera hablada le digo que me dé un sí y otra vez la pierna derecha se alarga. Entonces, ahí cómo se procedería, profe. Eso es parte de ella, quizás de su energía o su personalidad. Se podría respetar esa forma de ella de que su pierna derecha se alargue, o hay algún procedimiento para que se retraiga. Esa es la pregunta, profe. Gracias. Normalmente, cuando hay este tipo de alteración, que no es parte de ella, entre comillas, porque si fuera parte de ella, pues hablaríamos más de un acortamiento traumático, ¿no? Que sería que ya sea el derecho o el izquierdo esté acortados de por sí, de manera, bueno, por así decirlo, de manera genérica, ¿no? Sin embargo, como esto está sucediendo cuando usted lo pregunta, debería ser un acortamiento energético, que si bien le funciona el par Gois, también podría intentar con el par de nudo branquial, que es justamente en la parte del cuello, ¿verdad? A los laterales. Entonces, una vez que usted le coloca, pues ya debería dejar de dar esta situación, ¿no? Entonces tendría que tener eso en cuenta. Sin embargo, cuando hay este tipo de acortamiento del lado izquierdo más bien en vez del derecho, se invierten polaridades, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Ah, ok, profe, gracias. No se preocupe. Poniendo como ejemplo el par lado derecho negativo, yo me trario. Si yo le pongo el derecho, em, voy a intentar ponerle el par que me dijo de nudo braquial, a ver si con eso se le soluciona. Pero si no, dice usted que se invierte la polaridad, entonces yo lo que entiendo y en el lado izquierdo el negro. Correcto. En este caso le cuento de que le estoy escuchando súper distorsionado, tal vez a su internet. Sin embargo, bueno, como le decía, ¿no? Normalmente empezamos por el lado derecho. En caso de haber un acortamiento al inicio de la terapia, tendría que intentarlo con el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo, empezar con el polo negativo. En este caso, en pineal no hay lado izquierdo. Sin embargo,
en parietal, en ojo, en otros pares, sí puede intentar con ese par izquierdo, ¿no? Empezando con el polo negativo y es ahí donde se cortaría el polo, bueno, el lado derecho del pie, ¿no? Ahora vamos a ver justamente cómo se hace la técnica de la bioenergética. Denme un momento, por favor, voy a recabar los datos de su compañera para, bueno, también guardar su privacidad, por favor. Perfecto. Entonces vamos a volver a mostrar la pantalla. Denme un minuto, por favor. Perfecto. Otra vez logran ver lo que sería los pies de la paciente, ¿verdad? No sé si me pueden confirmar, si logran ver sin ningún problema. Sí, se ve bien, se ve bien. Se ve bien. Sí, muy bien, profe. Para la parte de bioenergética, habíamos indicado de que se divide en dos. Bueno, ustedes le tienen que explicar a la paciente, aparte de haberle explicado en qué consiste el biomagnetismo médico, en qué consiste la terapia de bioenergética. En este caso, la bioenergética es una técnica anexa al biomagnetismo médico que lo que nos permite hacer como terapeutas es hacer un rastreo más rápido, ¿ok? Este rastreo no los libra justamente de corroborar con los imanes. Es decir, si yo bien voy justamente a identificar un acortamiento, al juntar el polo positivo, ¿no? Bioenergéticamente de un rastreo, no puedo colocar imanes imaginarios, tengo que impactar con los imanes físicos. Bueno, lo único que nos ayuda la bioenergética
es hacer un rastreo rápido, sin complicaciones, que no es menos efectivo, ya que para corroborar se requisan los imanes. Bueno, entonces vamos a iniciar con la terapia. En este caso habíamos indicado de que lo dividimos en dos partes, ¿no? La primera parte justamente va a ser la parte verbal y la segunda parte va a ser la parte energética, ¿ok? Entonces, agarramos los pies de la paciente que, un poquito más acá. Si ustedes pueden ver, están nivelados los pies, ¿verdad? Perfecto. Si ustedes pueden ver, están nivelados los pies. Entonces, yo le pregunto a su compañera, ¿no? Usted, señora Nancy Herrera, nacida el 25 de junio de 1953, con residencia en Cochabamba, acepta que se le haga la terapia de bioenergética para la aplicación de biomagnetismo médico, y es ahí donde su compañera responde verbalmente si sí acepta o no acepta, ¿no? Entonces ya dio el sí su compañera y otra vez volvemos a preguntar lo mismo, pero esta vez omitiendo justamente la parte verbal y diciendo que ya no responda de manera verbal, ya que su energía nos va a responder. En este caso, un sí sería un acortamiento del pie derecho y un no, pues sería justamente que no pase nada. En este caso, volvemos a preguntar. Usted, señora Nancy Herrera, nacida el 25 de junio de 1953, con residencia en el estado de Cochabamba, Bolivia, acepta que se le haga el rastreo de biomagnetismo médico mediante la técnica de la bioenergética. En este caso, si se dan cuenta, un poco más acá. Si se dan cuenta, hay un acortamiento, ¿verdad? Este acortamiento justamente nos indica de que su energía sí acepta. Entonces, de ahí podemos iniciar con la terapia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de hacer un rastreo de biomagnetismo médico normal con la técnica y la técnica de bioenergética? Cuando hacemos un rastreo normal, tenemos que colocar el polo negativo, bajar a rastrear los pies, colocar el polo positivo. Con la bioenergética, pues directamente preguntamos. Acomodamos los pies y vemos que ya están nivelados. ¿Por qué? Porque su energía ya aceptó. Bueno, entonces, una vez que están nivelados, yo agarro y empiezo a preguntar por puntos. A su compañera le hemos aplicado pineal, parietal, hipófisis. Entonces, agarro y empiezo a preguntar. Ojo derecho, y mientras yo pregunto, muevo los pies. Ojo derecho, pómulo derecho, oreja derecha, oído derecho, oído derecho, mastoides derecho, tiroides, paratiroides, lengua, lengua derecha,
parótida y si se dan cuenta acá hay un poco. Parótida y si se dan cuenta acá hay un acortamiento. Si lo puedes acercar ahí. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos los imanes. Ya le hemos colocado parótida derecha de polo negativo. Y vemos que hay un acortamiento. El mismo acortamiento que ha salido con bioenergética. ¿Ok? Ahora colocamos parótida izquierda de polo positivo. Y en este caso ya se le colocó parótida izquierda de polo positivo y nos da el nivelamiento. En este caso lo que se hace es que nos permita hacer un rastreo más rápido. Pineal, parietal, hipófisis, ojos, sien, mastoides, pómulo, lengua, ¿no? Entonces, podemos hacer un rastreo más rápido y ya si hay un acortamiento, lo corroboramos colocando el par biomagnético real, bueno, físico. ¿Alguna duda o consulta en esta parte, por favor? Yo, doctor, ¿cuál de las dos técnicas es la que puede ayudar, o cuál es más práctica, o cuál es más efectiva, o es igual? Le comento de que las dos son efectivas. Bueno, ¿cuál es el detalle? Para hacer bioenergética, lo que ahorita hemos hecho de un rastreo más rápido, ustedes tendrían que saber todos los puntos biomagnéticos, no pares, puntos biomagnéticos, porque los pares ustedes pueden hacer trampa y, bueno, fijarse en sus manuales, ¿no? Pero si ustedes no saben ni la ubicación de los puntos de rastreo, ¿cómo van a dictar energéticamente, cómo van a ordenar al cuerpo del paciente que les dé? ¿No? Entonces, si ustedes no saben todavía los puntos, les recomiendo de que practiquen con biomagnetismo normal, ¿no? Con lo que hemos hecho al principio. Si ustedes ya se ubican algunos puntos, aunque desordenados, pues pueden hacer mediante un rastreo de bioenergética. Si les soy sincero, si ustedes quieren algo más rápido y práctico, bioenergética es lo ideal. ¿Cuál es el detalle? Que se tendrían que saber los puntos. No tiene margen de error, por así decirlo, porque igual lo corroboran colocando los imanes físicos. Bueno, entonces eso por un lado. Por el otro, la terapia normal de biomagnetismo colocando, rastreando, retirando, lo que hemos hecho al principio, el detalle es de que es muy cansador, porque hay que venir, volver, ¿no? Entonces, por un lado es eso, y es un poco más tardado, porque hay que hacer eso para cada punto, para cada par biomagnético, ¿no? Entonces, ya depende mucho de ustedes cómo quisieran hacer el rastreo. Gracias, doctor. Precisamente sí, esa parte sí la observé, que el biomagnetismo, ese sí es más tardado, porque sí hay que impactar,
rastrear y poner. Entonces, este es muy práctico, la bioenergética. Le agradezco, está muy clara la información. Gracias, doctor. No se preocupe. ¿Alguno de ustedes que tenga alguna otra duda, consulta, por favor? Hasta Profe, ahora todo otra bien, vez yo. profe. Sí, dígame, por favor. Hola. Todo bien, profe. Gracias. Profe, otra vez, miren, he visto videos de algunos terapeutas que de la lista de los puntos ya no mencionan punto por punto, sino que toman la hoja y preguntan por hoja. ¿Es igual de confiable o mejor es mencionar los puntos aunque se lleve un poco más de tiempo? Gracias. Bueno, sí es confiable, pero ahí va el detalle, que se sepan qué puntos entran en esa hoja. No es mencionar del punto 1 al punto 50, eh, ¿tienes alguno? Da un acortamiento que indica sí, y bueno, preguntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, algunas veces hay esta opción, ¿no? Ustedes en vez de nombrar todos los números, pueden mencionar, ¿no? ¿Tienes algún par del 1 al 50? Acortamiento, sí. Del 1 al 10, no. Del 11 al 20, tampoco. Del 21 al 30, sí. Y ahí recién empiezan a preguntar. No hay ningún problema. El detalle justamente está en que ustedes sepan, ¿no? Qué puntos por lo menos entran en esa hoja, como usted lo menciona. ¿Alguna otra duda o consulta tal vez? No, profe, gracias. Todo claro. Perfecto. Ahora, lo que hacemos, otra técnica también para hacernos un autorrastreo, justamente va a consistir en poder colocar la mano como un juego de boli. La luz. En este caso, Porque tengo sueño, po. a ver, Necesito que no duermas conmigo. vamos a silenciar por favor los micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos. Perfecto. Ok, entonces, lo que les decía, ¿no? Ahorita estoy con guantes por justamente lo que estaba trabajando con su compañera, pero entonces, lo que les decía, ¿no? Normalmente nos vamos a fijar en esta parte de la uña, ¿no? En la parte de lo que viene a ser la piel y el inicio de la uña. Entonces, esta es la palma y vamos a cerrar el puño como si fuera un like de Facebook, ¿no? Entonces, con la otra palma lo tapamos, ¿no? Entonces, esto lo colocamos ahí y hacemos que coincida entre la uña y uña. Entonces, eso es nuestro medio de rastreo para el autorrastreo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer justamente es preguntar. Y acá ya preguntamos, ¿no? En este caso, mencionaríamos nuestro nombre completo, nuestros datos, y si es que nuestra energía lo permite, pues ya nos da un acortamiento. El acortamiento, de igual manera, es el lado derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá.
Sí. Para esto ustedes ya pueden mencionar o pueden hacerlo de manera interna, es indiferente, no hay ningún problema, ¿no? Entonces ahí empezamos a rastrear, que es como si fueran los pies del paciente. Entonces, una vez que nosotros empezamos a rastrear, empezamos a mencionar, ¿no? Nuestros datos. Entonces, ahorita justamente mi energía no está dando para hacer un autorrastreo, ¿no? Cuando pasa esto, entonces yo no puedo hacerme un autorrastreo, ya puede ser por un agotamiento físico, ¿no? Normalmente lo que tendría que suceder es un acortamiento del lado derecho, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, para mí sería fácil hacer esto, ¿no? Y decir, tengo un acortamiento, pero ¿para qué engañarles, verdad? Entonces, ahorita no ha dado un acortamiento y pues prácticamente no se puede hacer un autorrastreo. Pero la modalidad para hacer un autorrastreo es esa, ¿no? Ahora, con el caso de su compañera, en caso de que su compañera me hubiese dicho que sí a la bioenergética y no hubiera habido un acortamiento en la segunda pregunta, ¿qué va a pasar? Si la persona me dice conscientemente que sí y energéticamente que no, no me da el acortamiento, lo que tengo que hacer justamente es hacer un rastreo normal. No puedo ir en contra de su energía, que es con la que realmente estoy trabajando, ¿no? Entonces, eso con la terapia de bioenergética. ¿Alguna otra duda o consulta en este punto, por favor? No, profe, gracias. Está bien. Ok, ¿los demás tienen alguna duda o consulta? No, buenas noches, Samuel. Recién es la primera vez que escucho que si vas a hacer un rastreo y ella te dice que sí, pero su parte de la bioenergética que vas a hacer dice que no, tenés que hacerlo con imanes, entonces. ¿Cómo? Perdón, no entendí su pregunta, mil disculpas. La última parte, cuando comentaste de que si vas a hacer bioenergética y si el subconsciente no responde de forma positiva, Ah, tenés que hacer biomagnetismo. sí, correcto. Hay que hacer un rastreo normal, ¿verdad? Ah, Es, no sabía. sí, sí, sí. Si la persona, ¿no? Como les decía, para bioenergética hago primero un rastreo, ¿no? Entonces, para hacer un rastreo necesito hacer una conexión, que es lo que les estoy mostrando ahora, ¿no? Hacemos una conexión con el paciente y en esa conexión que les menciono, ¿no? Entonces, justamente lo que hago es ver, ¿no? Si el paciente acepta. La primera pregunta siempre es si acepta el paciente. Me dice que sí. Luego le pregunto otra vez para ver qué dice la energía y no hay acortamiento, es decir, que su energía no acepta. Si no acepta su energía, hago un rastreo de primer nivel, es decir, colocando el imán, rastreando los pies, colocando el polo positivo, rastreando los pies, no el rastreo normal o común. Si es que me aceptan los dos, la persona y la energía, pues ya prácticamente lo hago de un jalón, la terapia de bioenergética sin ningún problema.
Perfecto. Entonces, si no hubiese ninguna duda, eso sería todo lo que vamos a avanzar el día de hoy. Bueno, esa era la parte práctica que muchos tenían dudas referente a cómo es el manejo de los pies, cómo es el manejo de las manos, cómo es el tema de eh, bueno, de la conexión energética, ¿no? Para la bioenergética. Lo mismo se hace con la bioenergética. Ahorita no hay una persona para hacer la bioenergética, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, ¿no? No sé si habría alguna duda o consulta, tal vez, por favor. No, muchas gracias, muy agradecida por la explicación y la demostración. Gracias, Gracias, Amanda. maestro. Gracias, doctor. Todo está muy claro. Gracias. No, no se preocupen. Entonces, bueno, eso sería todo lo que avanzaríamos por el día de hoy. Con todos ustedes, pues ha sido un gusto poderlos tener en clases de primer y segundo nivel. Vamos a poder tener el grato acontecimiento de poder tener un primer y segundo nivel dentro de un mes y medio, justamente. Así que les pido de que no se salgan del grupo si es que quisieran pertenecer otra vez, ¿no? Como repitentes. Entonces no hay ningún inconveniente, no se les va a cortar, nada de nada, ¿no? Entonces permanezcan en el grupo para tener más información, ya que se les va a lanzar justamente esto de la clase, ¿no? El fenómeno tumoral, bueno, se va a empezar este miércoles. Este miércoles se va a empezar con la clase de fenómeno tumoral y el día de mañana, sí o sí, ya les agrego al grupo de WhatsApp. Bueno, entonces no se preocupen de eso, tengo sus números y también voy a mandarles un mensaje al correo. Lo que sí, por favor, recién mañana lo vamos a coordinar. Si prefieren, y está bien que inicie una hora más antes, como el día de hoy, o si prefieren mantener el horario normal. La clase de fenómeno tumoral se va a grabar, pero va a ser netamente subida a una carpeta de Drive a la cual van a tener acceso únicamente las personas que estén en el grupo de fenómeno tumoral. Bueno, no se preocupen. Lamentablemente no se va a subir al grupo o bueno, a la plataforma de YouTube. Bueno, sí, no se preocupe, lo vamos a coordinar justamente con todos ustedes en el grupo de WhatsApp, el tema de la hora y de los días, para ver si está bien que se mantenga o reducirlo tal vez un día, pero con un poco más de carga horaria, ¿no? Entonces de eso no se preocupe, por favor. Sí, yo agradecería mucho que quedara en el mismo horario, pero igual, como lo acaba de mencionar, ya nos ponemos de acuerdo en el grupo. Gracias. Buena noche. No, no hay de qué. Bueno, que tenga una muy linda noche. El tema de la Buenas noches. bioética, pues en realidad es lo mismo, es la misma aplicación. Lo único es que necesitamos la presencia de una persona a quien rastrear a distancia, ¿no? Entonces la persona que actúa como antena puede ser una antena de familiar, puede ser una antena de amistad o puede ser una antena de desconocido. Bueno, que eso lo explicamos ya justamente en la primera clase de segundo nivel. Entonces pueden darle una revisada también a ese video. Bueno, no se preocupen. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes este recorrido de primer y segundo nivel. Nos estamos viendo el día miércoles y con los que lamentablemente no se han podido inscribir al fenómeno tumoral, nos estamos viendo en un mes y medio, Dios mediante, para que sean repitentes en primer y segundo nivel. Las personas que van a entrar a fenómeno tumoral, si no tienen ningún problema, también pueden ser repitentes en primer y segundo nivel. Bueno, que tengan una muy buena noche. Un gusto poder haber compartido con todos ustedes este recorrido una vez más. Y bueno, siempre los voy a tener en mi corazón. Bueno, que tengan una Buenas linda noche noches, y un buen descanso. profesor. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Samuel, por tu bondad y tu empatía. Saludo a tu mamita. Gracias, profe. Muchas Gracias, profe. gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, se cuidan, un gusto poder hablar con ustedes.
Los que están interesados, háblenme por favor para darles información de fenómeno tumoral. Háblenme al privado, por favor, no se preocupen. Que tengan una muy linda noche. Bueno, un buen descanso. Gracias, profe.